La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia, he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos, eso es lo que se cree, porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desenterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente solo a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel, pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios, y de esta manera me dejaban trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita, y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcancen el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un gran peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe irrigarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que lo hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí.
Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. Fantasmas en las calles de México. Cuando un pueblo es capaz de dejar constancia de su acontecer cotidiano, está creando su historia. Y cuando ese pueblo trasciende a sí mismo, explica su forma de percibir la vida y expresa la historia íntima de su sociedad e interpreta en clave de belleza la trama escondida de su desarrollo. Hoy viajaremos a través del tiempo y de la leyenda de México, todas ellas signadas por la veracidad histórica, o bien por la fantasía llena de gracia y encanto de la imaginación de quienes han sabido contarlas. Relatos, detalles, escritos, crónicas, anécdotas que han servido para detallar esas calles que oímos nombrar, sin tener a veces la sagacidad de que en ellas se resume mucho de un país fascinante como lo es México. La calle de Chavarría, ahora Sexta de Donceles. Noche lúgubre, según las crónicas de nuestras antiguallas. Fue la del 11 de diciembre de 1676 para los buenos habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México, pues a las 7, estándose celebrando el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Agustín, se incendió esta, comenzando por la plomada del reloj. Considérese la consternación y espanto de aquellas benditas y devotas personas al ver que el fuego devoraba un templo tan antiguo y tan suntuoso. Considérese la imposibilidad de contener tan voraz elemento en aquellos remotos tiempos, en que las bombas eran desconocidas, en que las llaves de agua solo servían para satisfacer la sed, y en los que para sofocar el fuego se acudía al derrumbe y a la presencia de las imágenes y de las comunidades que llevaban cartas fingidas de los santos fundadores, en las que éstos simulaban desde el cielo mandar que cesara el incendio. ¡Qué noche! La gente salía en tropel de la iglesia y empujaba por el terror, sofocada por el humo, iluminada por las llamas. Los frailes agustinos, por su parte, abandonaban el convento temeroso de que el fuego devorase las celdas. En pocos instantes, la calle estaba completamente llena de una multitud abigarrada que con los ojos abiertos y casi salidos de sus órbitas por el horror, veía imponente que el fuego lamía, se enroscaba y devoraba impetuoso al templo. La multitud, repito, era heterogénea, los curiosos, los devotos que habían quedado, los agustinos, las órdenes de otros conventos, que había acudido con sus santos estandartes y cartas de sus patronos, los regidores de la ciudad, los oidores y el virrey arzobispo, don Fray Payo Enríquez de la Ribera, que personalmente tomaba parte activa, dictando cuantas medidas juzgaba conducentes, para que el fuego no se comunicara al convento y cuadras cercanas como lo consiguió. Pero cuando era mayor la confusión en el incendio, cuando la gente apiñada frente a la ancha puerta de la iglesia veía salir de estas lenguas colosales de fuego, gigantescas columnas de humo, infinidad de chispas que arrebataba el viento, cuando el calor sofocante, exhalado como el aliento de un monstruo, brotaba de aquella puerta y se comunicaba hasta la acera de frente, haciendo reventar los cristales de las vidrieras de las casas, la multitud presenció una escena que a todos hizo por lo pronto enmudecer de espanto. Un hombre como de 58 años de edad, pero fuerte y robusto, que vestía el traje de capitán y ceñía espadín al cinto, se abrió paso con esfuerzo entre la multitud, y solo,
Sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer, penetró en la iglesia cuyos muros estaban ennegrecidos por el humo. Subió impasible las gradas del altar mayor. Trepó con agilidad sobre la mesa del ara. Alzó el brazo derecho y con fuerte mano tomó la custodia del Divinísimo, rodeada en esos instantes de un nuevo resplandor, el resplandor espantoso del incendio, y con la misma rapidez que había penetrado el templo y subido al altar, bajó y salió a la calle, sudoroso, casi ahogado, aunque lleno de piadoso orgullo, empuñando con su diestra la hermosa custodia, a cuyos pies cayó de rodillas, muda y llena de unción, la multitud atónita. Pasó el tiempo. De aquel incendio que destruyó la vieja iglesia de San Agustín en menos de 2 horas, pero cuyo fuego duró 3 días, solo se conservó el recuerdo en las mentes asustadas de los que tuvieron la desgracia de presenciarlo. Sin embargo, al reedificarse una de las casas de la acera norte de la calle que entonces como ahora se llamaba de los Donceles, situada entre las que entonces llevaban los nombres de Monte Alegre y Plaza de Loreto, los buenos vecinos de la muy buena Ciudad de México contemplaron sobre la cornisa de la casa nueva un nicho, y dentro de ese nicho no la escultura de algún santo como era entonces costumbre colocar, sino un brazo de piedra en alto relieve, cuya mano empuñaba una custodia también de piedra. La casa aquella que con ligeras modificaciones se conserva aún en pie en nuestros tiempos, fue del capitán don Juan de Chavarría, uno de los más ricos y más piadosos vecinos de la Ciudad de México, que había salvado a la custodia del Divinísimo en la lúgubre noche del 11 de diciembre de 1676. ¿Quién le concedió la gracia de ostentar aquel emblema de su cristiandad en el nicho de la parte superior de su casa? ¿Fue el rey a cuyos oídos llegó el suceso? ¿El virrey arzobispo que lo presenció? ¿O él tuvo tal idea como satisfecho de haber cumplido un acto edificante? Ningún manuscrito ni libro impreso lo dice. La antigua tradición solo refiere el episodio del incendio, y lo que sí consta de todo punto es que la casa número 4 de Chavarría, ahora calle así llamada desde entonces, fue en la que habitó durante el siglo XVII aquel varón acaudalado y piadoso. Pocas noticias biográficas tenemos acerca del capitán don Juan de Chavarría. Nació en México y se le bautizó en el Sagrario el 4 de junio de 1618. Se casó con doña Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, y de doña Graciana Peredo y Acuña, de cuyo matrimonio tuvo Chavarría 3 hijos. Fue hombre muy religioso y gran limosnero. A sus cuidados se reedificó la iglesia de San Lorenzo, de la cual fue patrón, y en la tarde del 26 de diciembre de 1652, en ella se le dio el hábito de Santiago, ante lucida concurrencia y con asistencia del virrey. Don Juan de Chavarría falleció en México y en su mencionada casa del 29 de noviembre de 1682, legando una fortuna de unos 500,000 pesos. Y como patrono que era de San Lorenzo, sobre su sepulcro se le erigió una estatua de piedra que lo representaba de rodillas sobre un cojín y en actitud devota. Hoy ya no existe el monumento sepulcral levantado a su memoria. Su buena fama dio nombre a una calle, y el símbolo de su piedad se conserva en el antiguo nicho de la vieja casa de su morada.